Bendiga a mis amados hermanos y amigos, bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Por aquí, para compartir un tema conocido como el diezmo. Un tema pues ya muy conocido por nosotros, pero que ha generado pues en algunos en algunos hermanos algunos temas de discusión. Pero vamos a ver a la luz de las escrituras para ver un poco pues detalladamente lo que nos quiere decir la Biblia acerca de este tema, mejor conocido como el diezmo. Nosotros pues nos vamos a ubicar en Hebreos 7 del 1 al 5 para darle lectura así, para continuar con una serie de estudios pues que estamos llevando, ya que yo le dije que quedaba pendiente el diezmo y la ofrenda, después que vimos una serie de estudios en el Espíritu Santo, como el bautismo, la llenura y el sello. Vamos a ubicarnos pues en Hebreos 7 y vamos a leer del verso 1 al verso 5, y leemos así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuál grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Bueno, le damos las gracias al Señor por su palabra. Las riquezas que nosotros tenemos hoy en día las podemos encontrar en la palabra de Dios, riquezas espirituales, para nosotros crecer en el conocimiento de la verdad cada día. Agradecidos pues por el Señor que nos ha dejado pues su palabra, y cada vez tenemos la oportunidad de leerla, ya que las escrituras dicen que no son de interpretación privada, que muchos de nosotros, ¿verdad?, que a lo largo de este peregrinaje tenemos la oportunidad de escucharla y de nutrirnos con ella. Bueno, vamos a comenzar pues con esta escritura y vamos a hacer unas preguntas que hay acá. ¿Cuándo los levitas recibieron el sacerdocio? ¿Cuándo los levitas recibieron la orden de tomar del pueblo los diezmos? Bueno, vamos a ubicarnos en Números capítulo 3, del verso 6 al 8. ¿Cuándo los levitas recibieron el sacerdocio? Haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan y desempeñen el cargo de él, y el encargo a toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y de todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Mire, en Números 3, 6, 8, ¿verdad? Números capítulo 3, versos 6 al 8. Allí podemos encontrar cuando Dios le ordenó por medio de Moisés, ¿verdad?, a Aarón, lo llamó y llamó a todo el pueblo, lo reunió delante de Aarón para que Aarón le pasara el servicio, ¿verdad?, de sacerdocio, se lo pasara a la tribu de Leví. Y vamos a leer Números 18, capítulo 21. Capítulo 18, verso 21, perdón. Número 18, verso 21. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven al ministerio del tabernáculo de reunión. Ya tenemos estas dos respuestas que dice acá, ¿verdad?
En el verso 5, ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esto también hayan salido de los lomos de Abraham. Aquí también podemos encontrar una respuesta que la gente dice que si los diezmos son de la ley o no. Esto está escrito aquí. Si la gente lo quiere leer de otra forma, ok, ya es su consecuencia, pero aquí dice, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Por acá, ¿verdad? Se pasó un estudio acerca de cómo se constituyó Israel como nación y vamos a hacer un recuento para nosotros caer en una idea de lo que estamos viendo aquí. ¿Quién es Abraham? ¿Quién es Leví? Y vamos también a ver, también porque aquí se va a ver la tribu de Judá. Vamos a también hacer un recuento de Melquisedec, porque es importante para que nosotros caigamos, ¿verdad?, en el engranaje de este tema. Abraham, ¿verdad?, como ya lo conocemos, fue el patriarca a quien el Señor llamó de Ur de los Caldeos, y él salió de Ur de los Caldeos con su papá, su sobrino Lot y su esposa. Salieron 4 personas, él con su pareja, su sobrino y su papá. Entonces, mientras en el peregrinaje, ¿verdad?, Abraham tuvo un hijo, ¿verdad? Y después tuvo otro hijo que fue Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales los de los 12 hijos, 10 hijos agarró Dios para las tribus. Y 2 hijos de José. O sea que el pueblo de Israel está constituido por 12 tribus, 10 hijos de Jacob y 2 hijos de José. Eso lo explicamos pues en cómo Israel se constituyó como nación. Luego que Dios constituye a Israel como nación, le da pues que hagan un tabernáculo, en cuyo tabernáculo iba a servir la tribu de Leví, y el sacerdocio se lo iba a pasar a Aarón, ya lo leímos ahí, y entonces ellos quedaron constituidos como la tribu encargada para servir en el tabernáculo. Solamente y exclusivamente a ellos se le daba de tomar del pueblo los diezmos según la ley, solamente esa tribu. Otros no lo podían hacer porque eso fue una ley que Dios dijo, que ya la vimos aquí, se encuentra en Números. Luego pues que ellos se constituyen en el tabernáculo y trabajan ahí, ellos se iban a dedicar nada más que a trabajar en el tabernáculo. Por eso que Dios le pasa a ellos el diezmo, porque ellos no iban a trabajar la tierra, no iban a hacer mercadería, no iban a hacer otro tipo de trabajo, sino que se iban a dedicar exclusivamente en el tabernáculo. No se podían dedicar a otras cosas porque ellos le iban a servir al pueblo, y era un pueblo que era una tribu que Dios la apartó para que ellos solamente se mantuviesen en el tabernáculo y no tuvieran roce tampoco con muchas personas en el pueblo, para que se mantuvieran en santidad y apartados también un poco del pueblo. Entonces, amados hermanos, vamos a leer acá también, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Abraham dio los diezmos de Toyo, cuyo nombre significa primeramente rey de Salem, ¿verdad?, y rey de justicia. Aquí lo podemos encontrar en la escritura. Este sacerdote, ¿verdad?, el apóstol que escribió esta carta, el apóstol Pablo, ¿verdad?, él detalla acá que Abraham le dio los diezmos, ¿verdad?, a Melquisedec cuando volvía de la derrota de Quedorlaomer. Esto fue una guerra donde Abraham participó para poder rescatar a su sobrino Lot, ya que ellos llegaron a un punto que había problema entre ellos dos, en las ovejas, las tierras. Entonces Abraham le dijo al sobrino, vamos a repartir las tierras, tira tú la mirada, ve que tu tierra escoge. Y bueno, Lot tiró la mirada y agarró una llanura buena, bonita, y eso era la llanura de Sodoma y de Gomorra, y ahí se recluyó. Eso creció, y ya ustedes saben la historia, que eso fue una ciudad mala, y a él se lo llevaron cautivo, y luego pues Abraham hizo una guerra, y cuando vino de la guerra, dice aquí, después que viene de la guerra, del botín le da el diezmo a Melquisedec, porque era sacerdote del Dios Altísimo, ¿verdad? Pero vamos a leer algo aquí que dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que
que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Escuche usted, hecho semejante al Hijo de Dios, no igual, tiene una semejanza. ¿Por qué? Porque aquí en la Escritura no se le consigue genealogía. ¿Qué es la genealogía? Que no tiene padre, no tiene madre, ni se dice cuándo murió, ni se dice cuándo nació. O sea que entonces es un sacerdocio que vamos a comparar con el sacerdocio que tiene ahora nuestro Señor Jesucristo. Dice, sino hecho a semejanza, ¿verdad?, al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca los dio diezmos del botín. Y ahora dice el verso 5, ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento del pueblo, ¿verdad?, de tomar del pueblo los diezmos según la ley. O sea, según la ley, ya nosotros pudimos ver que se le dio mandamiento a la tribu de Leví exclusivamente en Números 3, del verso 6 al 8. Ahora vamos a sacar una interrogante que siempre se escucha por ahí. Hay personas que dicen, no, los diezmos no son de la ley porque los diezmos son antes de la ley. Una vez llegué a una librería y estaba una pugna en este tema. Y entonces el hermano de la librería me llama, yo iba a comprar un libro y me dice, varón, mire, vamos que estamos hablando de este tema aquí, porque estaba un reportero y estaban como 3 pastores. Entonces yo le dije, ¿qué pasó, hermano? Él me conoce pues que ya yo compraba libros y llevaba este estudio. ¿Qué pasó? Porque el hermano está diciendo que los diezmos no son de la ley, son antes de la ley, porque Melquisedec participó en esto y también participó Jacob. Cuando Jacob dijo, si yo volviera para este sitio otra vez y viniera con la bendición, el diezmo apartaré para ti, Señor. Y eso lo encontramos en la Biblia verdaderamente antes de que Dios le diera la ley a Moisés. Pero nosotros no podemos olvidarnos también que el día de reposo también fue dado antes de la ley y no lo conseguimos en la ley. ¿Por qué entonces nosotros conseguimos el diezmo en la ley? Aquí está bien claro, porque Dios lo añadió a la ley. ¿Ve? Y dice la Biblia que Dios encerró todo bajo pecado. ¿Ve? Entonces ahora nosotros podemos ver por las escrituras que los diezmos, ¿verdad?, o el diezmo y también el día de reposo, Dios lo añadió a la ley. ¿Ve? Si nosotros no es el tema, el día de reposo, pero le digo esta reflexión porque ese día yo se lo dije a ellos, porque así como Dios incluyó el día de reposo y usted quiere guardar esa ley del diezmo, ¿verdad?, también guarde la ley del día de reposo. No, porque no es para nosotros. Entonces, si todo está añadido a la ley, entonces si esto no es para usted, esto tampoco es. ¿Por qué? Porque todo eso fue añadido a la ley, ¿verdad? Y entonces los hijos, ¿verdad?, de Israel, los que eran de la tribu de Leví, ministraban pues conforme a como Dios le había dado. Ahí los preceptos de la ley se los ministraban al pueblo y se lo hacían saber también, porque acuérdense que ellos también aparte tenían escribas, que eran los que escribían la ley. También tenían sus maestros, tenían sus doctores de la ley, que eran los que llevaban a cabo, ¿verdad?, todo el cumplimiento de los preceptos, porque la ley era ceremonial, ¿verdad?, moral y judicial, y cada uno de los participantes, ¿verdad?, que estaban acá en el tabernáculo de reunión se encargaba de administrar al pueblo todas estas cosas. Por eso que hay que saber todo esto, para saber de dónde salen todos estos nombres que están aquí: Melquisedec, Abraham, la tribu de Leví y la tribu de Judá, que la vamos a ver más adelante. Vamos a ver ahora Hebreos 7 del 11 al 14. Hebreos 7 del 11 al 14. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuese llamado según el orden de Aarón? Aquí está una pregunta: ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? O sea, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico no vino ninguna perfección. Dios no vio con agrado. ¿Por qué? Porque eran hombres, ¿eh? Y eran hombres que participaban también de ese beneficio, ¿ah? Primero el sacerdote hacía un sacrificio por él, por el pecado de él, y luego lo hacía por los del pueblo. Y vamos a ver la diferencia entre el sacerdote que tenemos ahora, que vive y reina por los siglos de los siglos, nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí ahora sí:
Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Es por eso que le digo, usted tiene que saber las tribus, cómo está constituida el pueblo de Israel, porque algunos que leen esta escritura que no detallan pues todos estas palabras que nosotros podemos encontrar aquí. O sea, que manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, no es de la tribu de Leví. De manera que hay personas que dicen, yo le voy a dar los diezmos al Señor, como que si el Señor fuera un sacerdote levítico. Jesucristo no vino de la tribu de Leví. Por eso que nosotros no podemos decir que le vamos a dar los diezmos al Señor, porque el Señor no es sacerdote levítico. No participó en ese ministerio la tribu del Señor. Manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Claro está, hermano, porque hay personas que tienen que enredarse en este tema que está tan claro. Entonces vamos a ver acá del verso 17, ¿verdad? En el capítulo 7, perdón, del verso 15 al 19. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, sea. Por eso que leímos la parte de Melquisedec, que a semejanza del Hijo de Dios. Y aquí dice, y esto es aún manifiesto, si a semejanza de Melquisedec, o sea, a semejanza del sacerdocio que tenía Melquisedec. Un sacerdocio que ahí aparece que era sacerdote del Dios Altísimo y era semejante al Hijo de Dios. Semejante, no igual, ¿verdad? Un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto lo podemos encontrar en Salmo 110:4. Vamos a leer. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí está la escritura, hermano. Aquí está la escritura. Ahora, ¿qué pasa con esta ley, hermano? Que vamos a leer el verso 5. El verso 5 vamos a leerlo. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Ve lo que dice el verso 5. Cuando nosotros venimos acá, hermano, ¿verdad? Y leemos el verso 18, ve lo que dice. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de una introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Lo que le quitan a veces al pueblo es una mejor esperanza, y lo ponen, hermano, en esta práctica que nada perfeccionó. Si usted lee entonces el verso 5, lo dice bien claro lo dice el verso 5. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos. ¿Cuál es el mandamiento? Los diezmos, hermano. Ahí está bien claro, lo dice. ¿Y qué te dice entonces el verso 18 del mismo Hebreos 7:7? ¿Verdad? El verso, queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Cuál es el mandamiento anterior? Ese que leímos en el verso 5. Pues, hermano, está clara la escritura, hermano. Queda pues abrogado, ¿verdad? A causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, de la introducción de una esperanza mejor. Bien claro lo dice esto, hermano, ¿verdad? Entonces vamos a combinar esta escritura acá que dice, ¿verdad? Cambiado de sacerdocio, necesario también es que haya cambio de ley. Viene un cambio de sacerdocio, viene un cambio de ley. Y ahora nosotros estamos bajo la ley de Cristo, ¿verdad? Bajo la ley de la gracia, la ley de Cristo, la que habla el apóstol Pablo en Gálatas y la que habla el apóstol Pablo en Romanos. Usted la busca ahí y ahí está. Ahora vamos a leer el por qué vino esto. Vamos a leer acá, ¿verdad? Hebreos. Dice, Hebreos 7. Vamos a seguir en Hebreos 7. El mismo verso 6 al 10. Vamos a volver a leer esta escritura.
Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que reciben los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Verdad? Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. O sea, una genealogía diferente. Melquisedec no pertenecía a la raza étnica de Abraham. Recuérdese pues que Abraham más bien le está dando los diezmos a él. Y no es sacerdote según el orden de Aarón, no es sacerdote levítico. Al contrario, Abraham ni siquiera había tenido hijo. No había salido Leví todavía. Mas sin embargo dice aquí que Leví pagó los diezmos en Abraham, ¿verdad? ¿Para qué se cumplió esta escritura de que Leví pagó los diezmos en Abraham? Para que ya esta ley fuese cumplida en este linaje y nosotros recibiésemos la bendición por Abraham, de manera pues, hermano, que todos los que entramos en Cristo, ya nosotros vemos pues que en Cristo, ¿verdad? Nosotros somos libres de todos estos preceptos, porque ahora nosotros estamos bajo la gracia. Mire, la ley se dividía en moral, judicial y sacrificial. Ahorita lo que nos queda vigente a nosotros es la ley moral, que fue dada para todo el mundo, porque a Israel se le dio la ley moral, sacrificial y judicial. Y nosotros hoy en día tenemos la ley moral, que es una ley que Dios mandó para que el pueblo de Israel la llevara pues a todo el mundo. Pero la ley sacrificial y la ley judicial y la ley ceremonial simplemente y exclusivamente era para el pueblo de Israel, que cuando llegó Jesucristo quedó abolida. Ahora nosotros, ¿verdad? Estamos bajo la ley de Cristo y siempre, ¿verdad? Acatando pues la ley moral, porque la ley moral es la que, ¿verdad? Vino a través de muchas transgresiones por el pecado, siempre es la que directamente ha tenido pues ese efecto sobre el pecado para aplacarlo. Por eso que el joven rico cuando llegó con Jesucristo, ¿verdad? Y le preguntó: maestro, ¿cómo puedo yo tener la vida eterna? Y el Señor le dijo: bueno, tú has guardado esto, has guardado la ley, lo moral, has guardado esto, pero vende todo lo que tienes y sígueme. Porque la ley no salva, la ley vino solamente, ¿verdad?, por causa de las transgresiones. Acuérdese que en el huerto del Edén ya el hombre había sido constituido pecador, como dice Romanos 3:23, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces ya en el huerto del Edén el hombre pecó y quedó destituido de la gloria de Dios. Una vez que el mundo vino transcurriendo, a causa de muchas transgresiones vino la ley, de manera que si tú guardas la ley o no la guardas, igualito eres pecador. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros guardemos la ley moral para que nosotros estemos bien con el prójimo, y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encuentra toda la ley, y amarás a tu Dios. Entonces, hermanos, seguimos aquí pues, para no salirnos del tema, pero tenemos que hablar estos tips para quedar claro pues de lo que dice acá la escritura, haciendo un recuento y los debates que nosotros vemos hoy en día, ¿verdad? Porque entonces vienen los debates, porque entonces usted va a leer, ¿verdad? Usted lee el Gálatas, ¿verdad? Gálatas 3:10 dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Vamos a leer Colosenses, ¿verdad? 2:14, anulando el acta de los decretos que había contraria a nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándolas en la cruz, ¿verdad? Y también nosotros podemos encontrar en Malaquías 3:10, ¿verdad? Maldito soy con maldición, porque toda la nación me habéis robado.
¿Ve? Y entonces habla acerca del diezmo. No lo estoy leyendo, pero ya mucha gente lo conoce. Que ahí Dios acusa a la nación de Israel y dice, hablo con la nación. ¿Por qué? Porque ellos eran como nación étnica exclusivamente para servir en el sacerdocio, la tribu de Leví, y entonces no le estaban dando el diezmo. ¿Cómo iban a comer ellos si ellos no trabajaban, si ellos se dedicaban a eso? Entonces, por eso que dice, lea bien, hablo con la nación. De manera pues, hermano, que esta ley fue dada al pueblo étnico de Israel y exclusivamente era para la tribu de Leví. Si usted no es judío, si usted no es israelita y ahorita no hay templo, esta ley ya no se lleva a cabo. Ahora, hermano, vamos a hablar ahorita acerca de estas polémicas, hermano, porque esto se ha enredado en polémicas en la iglesia, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de estas maldiciones para que usted vea lo maravilloso, lo hermoso, lo grandioso que es nuestro Señor Jesucristo, las promesas que nos ha dejado en su palabra, la cual nosotros tenemos que dejar saber para que, yo sé que esto está dividido en dos bloques, uno de los que creen en el diezmo y otro de los que no creen en el diezmo. Entonces, los que creen en el diezmo acusan a los que no lo pagan y le dicen que lo agarran las maldiciones de Malaquía. Y entonces, uno, ¿verdad? El otro lado que no cree en el diezmo, que dice que esto es de la ley y que estamos en la gracia, agarran a Gálatas 3:10 y le dicen que entonces están bajo maldición y se acusan los unos a los otros. Pero mire lo que dice Gálatas 3:13. ¿verdad? Y Colosenses 2:14. Vamos a leer estas dos escrituras, hermano. Muy maravillosa, muy hermosa, porque Dios no deja, hermano, Dios no deja las bendiciones ni las promesas en manos ni en mentes de los hombres. La deja establecida y plasmadas en su palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios quita todo argumento, lo destruye y es destruido con la palabra de Dios, hermano, para que haya armonía en el pueblo, haya amor en el pueblo, hermano. Mira lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, pues escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Ve? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Qué maravilloso, hermano, qué maravilloso. Así que los que están en un bloque que creen en el diezmo y los que están en un bloque que no creen en el diezmo y se acusan entre sí, hermano, estas maldiciones no le caen. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice aquí bien claro, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Por eso que le digo que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y es algo maravilloso, hermoso, porque Dios no dejó sus promesas en boca y en mentes de los hombres, hermano, que han venido, hermano, para maldecirse a veces ellos los unos a los otros, como dice Santiago, con la boca bendecimos a Dios, pero también maldecimos a los hombres que están a semejanza de Dios. Y la Biblia dice, no maldigáis. Ya nosotros no estamos para maldecir, nosotros estamos para bendecir, hermano. ¿Y qué dice Colosenses 2:14? Anulando el acta de los decretos que había contraria a nosotros. ¿Cuál es el acta de los decretos que era contraria a nosotros? Todos los preceptos que están en la ley, hermano. Quitándola de en medio y clavándolas en la cruz. Oye, el Señor operó en esto completamente sin dejar nada por fuera. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Así que, hermano, no se sienta acusado, ni usted que está en aquel bloque, ni usted que está en este bloque. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley, hermano. Qué maravilloso, qué hermoso, hermano. Es asombrosa la palabra de Dios, hermano. ¿Ve? Por eso que nosotros, hermano, tenemos que ir a la escritura, hermano. Esto está escrito, lo que yo le estoy leyendo. Simplemente, como le digo, nosotros somos vasos de barro, que solamente nos encargamos de llevar el mensaje de la verdad, pero como está escrito, hermano. Pero como ya sabemos, hermano, que hay personas que tergiversan las escrituras y quieren poner, hermano, una idea diferente, nosotros tenemos que hablar, pues, la verdad. Ahí, y vamos a leer, pues, entonces aquí, ¿verdad? Gálatas 2, del 17 al 21. Mira lo que dice aquí. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado. O sea, si yo me pongo a guardar los preceptos de la ley y empiezo a decirle que yo le voy a dar los diezmos al Señor, como que Jesucristo fuera un sacerdote levítico, ¿voy a poner a Jesucristo como ministro de pecado?
Es lo que aquí el apóstol Pablo le quiso, hermano, dar a entender a los Gálatas, que después que ellos estaban en la gracia se fueron a vivir por los preceptos de la ley. Entonces Jesucristo llegó, ¿verdad? Abolió todos los preceptos de la ley, nos quitó todas esas maldiciones. Entonces ve lo que dice aquí. Y si yo, buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por esto ministro de pecado. O sea que entonces, si yo no hago un precepto de la ley, entonces yo soy un pecador. Entonces, ¿qué está ministrando Cristo en nuestra vida, hermano? ¿Ve? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo acá, en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea que la ley mata a uno, hermano. La ley te mata. ¿Ve? Entonces, ¿quién llevó a Cristo a la cruz? La ley. ¿Ve? Porque estaba escrito en la ley. Y todos esos preceptos que estaban escritos en la ley, ¿verdad? Por nosotros, por nuestras transgresiones, que llevaron a Cristo a la cruz. Cuando Cristo murió, las clavó todas en la cruz, las destruyó. Y cuando Cristo resucitó, resucitó a una vida nueva. Esto es lo que nosotros llamamos el milagro de la salvación, hermano. El poderío de nuestro Señor, que nos hizo una vida ahora indestructible, que ni siquiera, como dice Gálatas 3:13, ¿verdad? Las maldiciones de la ley ya no nos hacen efecto, porque nosotros estamos en Cristo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Así que, hermano, tú no puedes acusar a tu hermano, porque ya tu hermano no vive, vives Cristo. ¿Vas a acusar a Cristo? Tú no has leído el libro de Hebreo y no has leído el libro de Romanos, cuando dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Ve? ¿Quién acusará? ¿Quién condenará? ¿Ve? Cristo es el que murió. Entonces, hermano, aquí está bien claro, ¿ya? Con Cristo, ¿verdad? Estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y mira lo que dice. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué se entregó? ¿Verdad? ¿Por qué se entregó? Por mí, por todos esos preceptos que estaban en contra de mí. Hermano, de nosotros, todos esos preceptos que estaban en contra de nosotros, en los cuales nosotros no nos poníamos librar por nuestra propia cuenta, ni nos podíamos autojustificar. Jesucristo vino y nos justificó. Por eso que dice el apóstol Pablo, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, entonces, hermano, ¿a dónde vamos ahí entonces? ¿A quién vamos a correr entonces? Dice el apóstol Pablo, esto es, y es por eso, ¿acaso Cristo ministro de pecado? ¿Y qué dice el apóstol Pablo? En ninguna manera, porque Cristo vino para justificarnos. Cristo vino para justificarnos de todos los preceptos que estaban en contra de nosotros y los clavó en la cruz, ¿verdad? Entonces dice aquí, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermano, bien claro lo dice el apóstol Pablo. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Y qué dice Hebreo? Que la ley nada perfeccionó. Lo dice bien claro, ¿verdad, hermano? La ley nada perfeccionó. Dice aquí el verso 18 de Hebreos 7. Dice, queda pues el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Que dice, pues nada perfeccionó la ley. Entonces, cuando nosotros leemos aquí Gálatas, el verso 21, que dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, ¿Cristo murió que? No, de ninguna manera. Más bien, Cristo vino a morir a causa de nuestras transgresiones, de nuestras maldades. Ve, hermano, cómo este tema sale claro, bello, hermoso y maravilloso. Usted no me puede acusar a mí por los preceptos de la ley. ¿Por qué? Porque ya Cristo los abolió en la cruz. Aquellos que se dejan abrumar, que están atormentados, que creen que se van a perder, que creen que están mal del Señor porque no cumplen la ley, bueno, ya quedará de su parte. Hermano, tenemos que leer la Escritura.
Tenemos que ir a las escrituras a ver lo que Dios nos habla y nos enseña. Recuérdese pues, como le digo, en Efesios capítulo 1 del verso 1 en adelante dice que Dios, ¿verdad?, nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Y parte de esas bendiciones que Dios nos ha dado es su palabra maravillosa, hermosa. Nos refleja las verdades, deja al desnudo el conocimiento de los hombres y pone el conocimiento de Dios, hermano, para que nosotros andemos en luz, en vida nueva, en la palabra de Dios, hermano, caminando con ella, viendo, hermano, los preceptos, ¿verdad?, viejos que Dios tenía contra nosotros. Lo podemos ver que ahora lo dice bien claro, hermano. Bien claro lo dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolas en la cruz. Hermano, están clavadas en la cruz. Dale las gracias al Señor, dale la gloria a Dios, hermano, que Dios nos redimió de la ley, de sus maldiciones y de la manera pues que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ya nosotros no vamos a ser condenados en el juicio, hermano, porque nosotros somos justificados en Cristo Jesús. Por eso que dice el apóstol Pablo, entonces cuando yo vaya al juicio, si yo no voy a ser justificado en Cristo, entonces ¿quién me va a justificar? De ninguna manera. Cristo es el que murió, más aún el que resucitó y está sentado a la diestra y intercede por nosotros, lo dice el libro de Romanos, hermano. Todavía aún así, Cristo está intercediendo por nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque todavía nosotros nos encontramos acá en este cuerpo de barro, como dice 2 Corintios 4:7, ¿verdad? Que nosotros, Dios ha depositado, ¿verdad?, la excelencia de su poder en el cuerpo de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, hermano. ¿Ve? Y como dice Santiago, que con la boca bendecimos a Dios, pero a veces con la boca maldecimos a los hombres que están hechos y semejanza de Dios. No puede ser así, mi hermano. Lo dice el mismo Santiago. De una boca no puede proceder maldición y bendición. Bendice a tu hermano, hermano. Abrázalo, ¿verdad? Y si tú has escuchado este tema, Dios ha tratado contigo, te has dado cuenta por las escrituras que verdaderamente, hermano, esto es como está escrito y tú has tenido un error y no has caminado conforme a lo que está escrito, bueno, pídele perdón a Dios, pídele perdón a tu hermano. ¿Ve? Acuérdate que el tiempo nos cura las heridas son sanadas con el perdón. Y si nosotros hemos causado una herida en nuestros hermanos y vemos por las escrituras pues que se la hemos causado y el hermano estaba claro en su palabra y usted insistía en que era así y no era así y le causó una herida, pídale perdón, porque las escrituras hablan claro, hermano. Las escrituras hablan claro. Entonces vamos a hacer un recuento pues de lo que hemos visto. Venimos pues de Melquisedec, que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le dio los diezmos, ¿verdad?, a Moisés, a Abraham, ¿verdad? Entonces, hermano, el argumento de que los diezmos son antes de la ley, y entonces, como dice aquí que son de la ley, tenemos que pagarlo porque no son de la ley, sino antes de la ley, ya está claro. ¿Por qué? Porque Dios los añadió a la ley. ¿Cuándo los añadió a la ley? Bien claro lo dice aquí en Números 18:21. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, ¿verdad?, por su ministerio, por cuanto ellos sirven al ministerio del tabernáculo de reunión. Ahí está, Dios dio una ley, ¿verdad? Y Dios dio esa ley y se la pasó al pueblo de Israel, ¿verdad?, para que le dieran los diezmos, ¿verdad?, a la tribu de Leví, porque ellos no iban a trabajar, se iban a dedicar solamente al templo. Ahí lo podemos ver. O sea, para hacer un recuento, hermano, para que quede claro, pues, para que quede claro esto. Por eso vemos, pues, entonces que ese argumento de que los diezmos no son de la ley, sino antes de la ley. Entonces, el día de reposo también es antes de la ley y antes muchísimo del diezmo, porque cuando Dios hizo todas las cosas, el séptimo día Él reposó. ¿Ve? Y luego nosotros podemos encontrar que el día de reposo, que también podemos hacer una clase del día de reposo para que veamos desde el principio que cómo comenzó el día de reposo, donde Dios lo buscó y después Dios lo añadió a la ley. Y el apóstol Pablo dice que Dios encerró todo bajo pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios de todo eso hizo una ley. ¿Ve? Y entonces el que no la guardaba ya cometía pecado. ¿Ve? Y Dios se la puso al pueblo de Israel. Y ya también
hicimos pues el análisis de que la ley moral, judicial, ¿verdad? Y sacrificial y ceremonial. Y hoy en día nosotros estamos con la ley moral. Y cuando nosotros transgerimos la ley moral, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad? Lo dice el apóstol. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7, ¿verdad? Que nosotros clamamos para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, si andamos en luz, como Él andó en luz, ¿verdad? Y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si hemos fallado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Hermano, que las escrituras son claras, pues. Entonces, hermano, vemos pues que en el verso 5 dice: ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen de mandamiento del pueblo de tomar los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea que es un mandamiento que se le dio al pueblo de Israel según la ley, ¿verdad? De tomar del pueblo los diezmos para no redundar tanto en lo que ya hablamos, pues, pero haciendo un análisis respectivo de lo que ya vimos. Ahora, en cuanto a la tribu, manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Así que nosotros no podemos llamar al Señor, ¿verdad?, sacerdote levítico. La gente le dice: le voy a dar los diezmos al Señor. No lo podemos hacer sacerdote levítico. ¿Por qué? Porque el sacerdocio levítico era de hombres mortales. Y el apóstol dice aquí: porque hay uno de que se dice que vive para siempre, ¿verdad? Él vive, no es un sacerdote mortal. Ya Cristo es inmortal. Ya la muerte no va más con él. Eso lo dice en Apocalipsis: el que era, el que es y el que ha de venir. El que era, el que murió y el que ahora vive por los siglos de los siglos. He aquí, ¿verdad? Y él mismo lo dijo: no es que usted me quiten la vida, yo la pongo y me la vuelvo a poner. El poder de Dios, hermano, en Cristo Jesús. Como lo dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, hermano. Y como lo dice también Apocalipsis 8, el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Por eso que la Biblia dice que a los que antes conoció, a esto también llamó. Y a los que llamó, también justificó y también glorificó. Maravillosa, hermosa y asombrosa esa palabra, hermano. De que tú fuiste llamado porque Dios te conoció antes, como dice la Escritura: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios te prolongó la misericordia desde el huerto del Edén cuando pecamos. Y entonces, hermano, Dios nos da vida eterna en Cristo Jesús a través de la justificación, ¿verdad? Por su amor y por su gracia, porque a Él le plació, como dice la Escritura: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Le plació a Dios, hermano. ¿Quién nos va a acusar? Vámonos a Romanos, pues. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más el que también resucitó, más el que ahora también intercede por nosotros, hermano. Es hermosa, maravillosa, asombrosa, hermano. Mira, hermano, más claro no lo podemos ver, hermano. Cuando nosotros vemos esto, nosotros entramos en el Espíritu, hermano. No por ahí, como dicen, una nueva unción, en una nueva dimensión. No, hermano, no te dejes engañar por estos falsos profetas y falsos apóstoles que vienen ahora aquí con una unción fresca, nueva. No. Hermano, nosotros no tenemos una unción fresca ni nueva. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y la unción del Santo está en vosotros. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 20. La unción del Santo está en vosotros. Y Primera de Corintios, capítulo 12, del verso 12 en adelante, dice que todos hemos sido bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio a beber la misma bebida espiritual. Mosca con los falsos apóstoles, mosca con los falsos profetas que vienen a, como dice el Señor Jesucristo: a vosotros vestidos de ovejas, pero son lobos, que tienen una unción nueva, que tienen una unción fresca, que van a establecer el reino, que ellos te declaran, que ellos te decretan. Psicología, parapsicología, positivismo, ¿verdad? Hermano, no te dejes engañar con el positivismo, con la parapsicología. Hermano, esto es manipulación. Nosotros tenemos que creer en el poder de la palabra, lo que dice aquí, hermano, lo que Dios nos declara por su palabra, hermano, preciosa y maravillosa y
inalcanzable fuera de Cristo. Solo en Cristo, amigo mío, tú que estás escuchando este mensaje, si tú quieres estas bendiciones para ti y tú quieres que Dios actúe en ti y todas esas maldiciones que están establecidas en la palabra de Dios, estos decretos que matan al hombre y lo condenan, solamente en Cristo puedes ser tú librado. La Biblia lo dice en Romanos capítulo 10, verso 9 en adelante, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo se levantó de los muertos y ahora vive, ¿verdad? Será salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Usted tiene que creer de todo corazón, ya que Dios, si a través de esta palabra te ha tocado, ¿ah? Tú has visto las maravillas de Dios en su palabra, aquí que dice que Él nos libra de toda maldición del pecado, pues tú lo que tienes que aceptarle. El Señor Jesucristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que me confesare, yo también le confesaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Queda pues, como dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación, donde me tentaron y me probaron vuestros padres. Entonces, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Dios te está hablando, es como dice la Escritura, a los que antes conoció, a estos también llamó, a estos también justificó y a estos también glorificó. Dios te está haciendo el llamado a través de su palabra. Nosotros lo que somos vasos de barro que llevamos el mensaje de la verdad. Dios llama y te está llamando para justificarte y para glorificarte y para ponerte en una posición como hijo de Él. Ahora nosotros los que estamos en Cristo Jesús somos hechos en Dios, los que no somos ni por voluntad de varón ni de sangre, sino porque Dios lo ha hecho en Cristo Jesús. Un milagro que solamente Dios pudo hacer. Dale la salvación en Cristo Jesús a la humanidad gratuitamente, solamente por la fe, ¿verdad? Esto no de vosotros, dice el apóstol, porque no es por obra para que nadie se gloríe, pues no de vosotros, es don de Dios. Es gratuito, no tienes que hacer nada, solamente creer por la fe. Bueno, amado hermano, amado amigo, ya que hemos visto las escrituras clara, concisa, precisa, ¿verdad? Le podemos, hermano, ahora ¿qué le vamos a añadir a las escrituras? No le podemos añadir ni le podemos quitar, hermano. Lo que está aquí escrito, está aquí escrito. No usted me vaya a ver a mí, a este servidor. Yo simplemente lo que he leído las escrituras y pongo mis pensamientos al pensamiento que está aquí escrito. No puedo poner otro, mi hermano. Es lo que está aquí, lo que dice aquí. Por eso que a veces yo puedo dar una opinión de mi parte. No está escrito, ok, pero ese es de mi parte. Porque yo cuando me muera yo tengo que darle cuenta al Señor. Por eso que si yo voy a hacer algún comentario que yo me parece, creo, no está escrito. Por eso que cuando yo le dije ahorita, hermano, estoy diciendo algo del libro de Malaquías, ¿verdad? No lo estoy leyendo, lo estoy diciendo, ¿verdad? Para no tener un problema con el Señor. ¿Por qué? Porque si yo no lo estoy leyendo y me equivoco, le estoy diciendo algo que no está escrito. Pero sí, más o menos como yo lo he leído, ¿verdad? Y es lo que le iba a decir. Mucha gente acusa a la gente con el libro de Malaquías y cuando usted le pregunta, como cuando yo estuve en esa discusión y estaban ahí los hermanos que le estaba comentando que estaba en una librería, el pastor que estaba ahí acusando al hermano porque no pagaba diezmo y con el libro de Malaquías le empecé a preguntar, el libro de Malaquías, ¿en qué consiste? ¿Cuándo se escribió todo esto? ¿Por qué Dios lo escribió? ¿Por qué Dios trajo el libro de Malaquías? ¿Cuántas preguntas tiene el libro de Malaquías? ¿Por qué Dios puso esos pensamientos? ¿Por qué el pueblo preguntaba en el libro de Malaquías en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos fallado? ¿En qué no hemos cumplido? Todas estas preguntas usted tiene que saberlas porque usted no puede sacar un libro fuera de contexto. Y le dije, ¿y a quién le hablaba Dios en ese libro? Y cuando se lo hablé dije, y él vio y cuando dijo, y hablo con la nación. Entonces yo le dije, ¿tú eres judío? Dios dice en su palabra
que va a juzgar a los que se dicen ser judíos y no lo son. Y también va a juzgar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Así pues, hermano, que cuando se muera, no temen a Dios, no temen a su palabra, no temen en decir lo que no es, no temen en decir lo falso. Y piensan que no se van a morir. No, hermano, esto no es la vida de gato, que vas a tener 7 vidas. Dice la palabra de Dios, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay que temer a Dios. Si yo le voy a decir algo, porque yo voy a traer un tema para acá, ¿verdad? Por aquí. ¿A dónde van las almas después que se mueren? Otra polémica que la Iglesia Católica pone, que la persona muere en cuerpo, vida, alma y todo, se va para el cielo y después allá lo glorifican y viene brillando. Y así la iglesia también lo ha creído en muchas oportunidades, que creen que como Dios, ¿verdad?, se llevó a Moisés, lo mató, y a Elías lo llevó al cielo, creen que se lo llevó así en vida, en cuerpo, en todo, y están alumbrando y están brillando. Pero vamos a ir por las escrituras, vamos a ver lo que las escrituras dicen, hermano. Y yo voy a poner un punto de vista mío, porque no es fácil ahí en las escrituras. Ese es un tema muy polémico y cuando nosotros lo vemos a la luz de las escrituras, hay muchas cosas que faltan que Dios no las reveló, y las cosas que Dios no las reveló nosotros no las podemos hablar, porque se forzan las escrituras, mis hermanos. Bueno, mis amados hermanos y amigos, me contento pues, un abrazo, saludos cordiales en el nombre del Señor Jesucristo de parte de su hermano Wilmer, con mucho amor, con mucha fraternidad. Acuérdese que es el mandamiento nuevo. Os digo un mandamiento nuevo, que ya es viejo, no es nuevo, dice el apóstol Juan. Pero os digo, os recuerdo, amaos los unos a los otros, no maldigáis, hermano. Amémonos. Recuérdese que el Señor nos libró de toda maldición. Dice la palabra de Dios, bien claro lo dice, con esta boca bendecimos a Dios y a veces maldecimos a los hombres. Hermano mío, esto no puede ser así. Hermano, amémonos los unos a los otros con amor fraternal, con extrañable amor, más ahora que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Y no se olvide, no se deje engañar con estos falsos apóstoles, falsos profetas. Ahí está Mateo 24, verso 11. Vendrán falsos profetas, son de las señales que estamos viendo. Como les digo, vamos a traer un boletín informativo profético acerca de la higuera, Israel, las profecías que están por cumplirse, que viene ahora, de estas cosas que estamos viendo. Va a haber un cambio, va a haber esto. Un boletín informativo, hermano, pero que sea conforme a la Biblia. Dios me lo bendiga, hermano, porque Dios es el que bendice, no el hombre. Nosotros necesitamos la bendición de Dios, el hombre de afuera, y Dios no la va a dar porque vienen por añadidura, porque ya espiritualmente hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. No se olvide, las bendiciones las tenemos, solamente que tenemos que hacer uso de ellas, creerla y ser fiel, como el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, fieles en Cristo Jesús, ¿verdad? Y este cuerpo de afuera, el cuerpo de barro, no se preocupe, porque como Dios, hermano, alimenta a las aves, ¿verdad?, y cuida a las aves, también alimentará a su pueblo y cuidará a su pueblo, hermano. No te olvides de eso, hermano. Dios alimenta a las aves, y también viste los lirios del campo. En la vida no es más que el vestir y la comida, y Dios ya sabe lo que tú necesitas. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi hermano. Y amigos, la palabra le habla claro, le hace el llamado. Acepta a Jesucristo de corazón y confiésalo con tu boca y serás salvo, porque este camino es por fe. Como dice el libro de Habacuc capítulo 2, el justo por la fe vivirá. Si tú quieres ser justificado y quieres que tus obras vengan a ser justas ahora en Dios, tienes que confesar a nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y serás salvo. Es gratuito, ¿ve? Y Dios te está haciendo el llamado por su palabra. No fijes la mirada en el hombre, porque todos nosotros somos pecadores, necesitamos del Señor. Juan lo dice en su palabra: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso a Él. Él no vino a buscar justos, vino a buscar pecadores al arrepentimiento. De manera que no es por obra tampoco. La ley fue dada por las transgresiones. La ley no fue dada para hacer al hombre pecador, ya el hombre era pecador, por eso que Dios le pone la ley, para ponerle un freno y hacerle ver que es un pecador, que tiene que cuidar al prójimo, que tiene que cuidarse él, porque el pecado lo mata, lo destruye,
destruye. Y entonces por eso que Dios saca la ley. Así que si tú guardas la ley, tú estás haciendo bien, le das al prójimo un plato de comida, le das la comida, te portas bien, eres un buen padre, eres una buena madre, eres un buen muchacho, eres un buen hijo, eso no te hace justo ni te justifica. Lo que te hace es ser una buena persona y te hace, bueno, estás cumpliendo la ley, ok, pero para justificarte delante de Dios tienes que aceptar a Cristo, porque ya en el huerto del Edén Dios te declaró pecador, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú, para ser instituido en la gloria de Dios, tienes que ser justificado en Cristo Jesús, no por tus obras. Por tus obras te justifica delante de los hombres y te dicen, oye, ese hombre sí es un buen padre, es un buen hijo, es un buen muchacho, es un buen estudiante, pero no te justifica delante de Dios. Porque delante de Dios, para ser justificado, es en Cristo Jesús. Más claro no se te puede hablar, amigo. Cristo te ama, te llama, para que seas salvo. Dios te bendiga, Dios te guarde.